Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono pautado para el día de hoy, 10 de abril de 2026, cuando son exactamente las 9:03 de la noche. Doy la más cordial bienvenida a este intercambio de saberes, a este compartir de conocimientos que nos darán la oportunidad de lograr de forma positiva los objetivos que nos planteamos con nuestra cátedra de contabilidad 4. Como siempre le comento a todos mis participantes, ténganse en bien una hora diaria para dedicarla a sus estudios y de esta manera pueden consolidar información, dando así pie a un buen hábito de estudios para obtener resultados extremadamente positivos en esta y todas las cátedras que puedan ver. Les recuerdo que nuestro próximo encuentro síncrono está pautado para el próximo miércoles 15 a la misma hora. De igual forma, los invito de forma positiva a repasar todo el contenido que tiene nuestra cátedra, nuestro cuaderno digital, para que así ustedes tengan en bien la posibilidad de ganar más conocimiento, acentuar el mismo y sentirse más cómodo en su proceso evaluativo. Dicho esto, me tomo la licencia para hacer el compartir de pantalla y así dar inicio a leer y compartir nuestro proceso teórico. Como ya he sabido, nuestro cuaderno digital está dividido en distintos bloques. El primero es el bloque general, el cual se encuentra el foro de anuncio, el foro de duda, la sincronización y el sinóptico. El sinóptico no es más que aquel resumen, el punto de partida, la luz que nos va a guiar en nuestra cátedra y saber dónde nosotros estamos parados. La sociabilización no es más que aquel encuentro que podemos tener todos como estudiantes y compañeros de esta alma mater para compartir ideas y saberes en torno a la cátedra. El foro de dudas es aquel espacio donde si usted tiene alguna interrogante en torno a la cátedra puede hacerla por este medio o en su defecto de forma directa en el privado del chat y también tendremos respuestas oportunas para ello. De la misma forma, el foro, el cual es el espacio donde hacemos todas esas observaciones, anuncios, encuentros que tenemos de forma positiva para que queden registrados en la misma. La unidad uno está titulada del contrato de consignación en las empresas. En ella nosotros vamos a contemplar el material relacionado a la misma, dos modelos de cuestionario y nuestra primera proceso evaluativo. La segunda unidad está titulada las ventas a plazo en las organizaciones. En ella solo vamos a conseguir material teórico. Y la tercera unidad está titulada el proceso contable entre agencias y sucursales, matrices y subsidiarias. En ella vamos a conseguir material teórico y a su vez nuestra actividad sumativa número uno relacionada a nuestras unidades uno y 2. Por el día de hoy solo vamos a contemplar nuestra unidad uno. Ahora bien, de acuerdo con nuestro Código de Comercio, se definen en forma separada el contrato y comisión y estimatorio de la consignación. La comisión es el mandato para una o más operaciones de comercio individualmente determinadas que deben hacerse y concluirse a nombre del comisionista bajo o la razón social que represente. En el campo tributario, el tratamiento de la diversidad de situaciones, en este caso con respecto a las relaciones económicas y financieras de los sujetos incluidos en el propósito de Estado, no ha carecido de las mínimas dificultades de las ramas de las madres del derecho. Por tal motivo, estas pueden estar avaladas por la misma y permitir que la actividad pueda hacerse de forma positiva y encaminada siempre en bien y para bien. Dentro de este entorno, podemos definir a las consignaciones como el acto de comercio mediante el cual una persona natural o jurídica llamada comisionista o consignatario recibe el traspaso de la prestación de bien o servicio para ejercer opciones mercantiles en nombre propio por cuenta de un comitente o consignador, quien es el propietario del mismo. Gráficamente nosotros podemos observar esta información de la siguiente forma. El consignador, que es el propietario de la mercancía, hace una posesión del bien o servicio, quizás llamada traspaso de la mercancía, a un consignatario, el cual va a poder tener una venta oportuna a través de un cliente, ¿sí? Visto de forma
La venta se realiza a través de un cliente por medio de un consignatario, quien recibe la posesión del bien o servicio a través del consignador, que es el propietario en sí. Según el profesor Loaiza, exactamente en el año 2016, expresó las razones del uso de las consignaciones. Primeramente, desde el consignador. Las crediticias, el comprador no reúne los requisitos para una venta a crédito. Investigación del mercado para explorar nuevos mercados e introducir nuevos productos. Y económicas, aumentar las ganancias para que se incurren en menos gastos y disminuyan los costos de almacenamiento. El consignatario, por su parte, tiene las financieras que no afectan compras, por lo tanto no se desembolsa dinero, menor riesgo, si la mercancía no se vende, se devuelve a riesgo para el consignatario y la mercancía percedera, si no son fáciles de deterioro, las pérdidas son por cuenta del consignador. ¿Cuáles son las diferencias entre estos procesos? Una consignación. El título de propiedad lo conserva el propietario hasta que no se realice la venta como tal. En las ventas, el título de propiedad pasa al vendedor, del vendedor al comprador. En las consignaciones, no se realiza utilidad o pérdida en venta hasta que el consignatario no venda. En las ventas, se realiza ganancias o pérdidas de inmediato. En las consignaciones, el acto de comercio es entre el consignador y el consignatario. En las ventas, es un acto de comercio entre el vendedor y el comprador. El contrato de consignación es un contrato comercial, el cual consiste en una persona se obliga a vender las mercancías de otra, previa fijación de un precio que el consignatario debe entregar al consignante. El consignatario tiene derecho a vender la mercancía por un valor acordado y esté mayor al valor este sea suyo. El consignatante puede limitar al consignatario que solo puede vender la mercancía a un valor determinado, pero en todo caso, el consignatario tiene derecho al pago de la comisión previa a la establecida en el respectivo contrato de consignación. Según el mismo profesor Loaiza expresa, el consignatario es responsable de las mercancías por culpa leve, mas no por fuerza mayor. El consignatario no es responsable por la pérdida o deterioro a causa de la propia naturaleza de la mercancía, pero deberá responder si el deterioro o daño es producto por una negligencia o imprevisión. Las mercancías en consignación no forman parte del patrimonio del consignatario, por lo que éstas no podrán ser objeto de embargo en el caso del consignatario entre la cesión de pagos y se vea la obligación de responder a su patrimonio en sí. El Código de Comercio establece las bases legales de la consignación en todos los aspectos relacionados con las consignaciones. A continuación, vamos a contemplar la numeración que da soporte a este proceso. Esto no es más que el artículo 376, el 377, 378, 379, 380 en su numeral 1 y 2, así como el literal A, el 384, 391 con sus numerales 1, 2 y 3, el artículo 401, el 402, 407 y 408, el cual expresa este último. Las reclamaciones del comitente contra el comisionista por el mal desempeño del se prescribe por un año. Las del comisionista contra el comitente por el pago de estipendios se perciben por 2 años. Ahora bien, con respecto al registro contable de esta información. Las mercancías entregadas en consignación no dejan de ser un activo de la empresa, puesto que aún no se han realizado una venta alguna, no se ha transferido el dominio en sí. Las mercancías no solo se descargan del activo una vez que el dominio jurídico haya sido transferido, y esto solo sucede al momento de realizar la venta. Según el profesor Loaiza, expresa lo siguiente: los asientos que normalmente practica el consignatario son en el primer caso, destinado a contabilizar la recepción de las mercancías para la venta. En el segundo asiento, destinado a contabilizar la venta de las mercancías y realizarse por este. El tercer asiento, destinado a contabilizar los gastos efectuados al nombre por cuenta del consignatante. El cuarto asiento, destinado a contabilizar de acuerdo a la liquidación remitida por este al consignante. El importe de la comisión acordada, incluyendo los impuestos, pues emite factura y la remesa del dinero obtenido por las ventas de menos gastos. Y el quinto asiento, destinado a contabilizar el impuesto de las transacciones que se originan por la compra y las ganancias. Muchachos, esta es la columna vertebral, el tips, el borrador,
el punto foco que ustedes deben de tener, el tips importante para realizar su evaluación. Me gustaría que ustedes tomasen un print pantalla de estos 5 pasos para que ustedes los tengan a la mano, luego los escriban en sus cuadernos de apunte y los tengan en bien a la hora de realizar el ejercicio práctico, pues el mismo se guiará al pie de la letra con ello. Pero nosotros podemos utilizar de igual manera las siguientes plantillas que no son más que la guía oportuna para hacer la sustitución de datos según el asiento que nos indiquen, según el ejercicio que tengamos que resolver. Estos ejercicios, por lo general, cumplen un patrón o un parámetro establecido y usted simplemente debe copiar el formulario, el formato, la plantilla oportuna para vaciar los datos. En estos casos, primeramente tenemos por el envío de la mercancía a consignación, tenemos 2 asientos, inventario consignatario Z contra el inventario de la misma mercancía. El segundo asiento relacionado con el pago de los fletes por envío de la mercancía. El tercero, la recepción de anticipos del consignatario. El cuarto, recepción del finiquito de las ventas. El quinto, costo de las mismas. Sexto, la devolución de la mercancía al consignador. Como ven, es una plantilla, un parámetro, es un modelo a seguir, el cual ustedes van a rellenar, van a sustituir los datos según el ejercicio, según el asiento como tal. Muestra de ello. En el primer asiento tendremos inventario del consignatario Z contra el inventario de mercancía. En el segundo asiento tendríamos la flete de consignación contra el banco porque es su salida, es su pago. En la tercera tendremos la recepción del anticipo del consignatario, lo cual es el ingreso al banco contra los anticipos recibidos. El cuarto asiento, recepción del finiquito de ventas. En este vamos a tener el ingreso del banco, así como los anticipos recibidos, cuentas por pagar, gastos de entrega, comisiones de venta y las ventas a consignación en sí. El quinto asiento está relacionado con el costo de venta, el cual es costo de venta contra inventarios del consignatario Z. El sexto, devolución de la mercancía al consignador, inventario de mercancía contra inventario de mercancía Z. Insisto, este es una copia, un modelo, un parámetro, una plantilla, la columna vertebral, modelo a seguir. Los tenemos en la plantilla como tal para que ustedes puedan hacer sus apuntes respectivos y tenemos el soporte teórico, el cual ustedes deben de tener a la mano, deben de tener apuntado para poder hacer su proceso evaluativo de forma positiva. Ahora bien, el proceso de liquidación de la transacción de ventas por mercancía de consignación, según el profesor Loaiza, debe incluir lo siguiente: el valor de las mercancías recibidas, detalle del monto total de las ventas efectuadas, gastos efectuados a nombre o por cuenta del consignatante, la comisión acordada en sí, la remesa del efectivo emergente de las ventas. Se realiza un informe del consignatario al consignador, donde se detallan las ventas realizadas y los egresos incluidos para efectos de la cuenta del consignador. Y tendríamos este pequeño borrador relacionado con la consignación de venta. Insisto, print pantalla, apunten sus cuadernos de nota, pendiente con este formato, porque él es parte de nuestro proceso de evaluación. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a contemplar acá? Los ingresos que tenga el ejercicio, bien sea por venta de contado o ventas a crédito, y tendremos un total de 20 en sí. A ello nosotros vamos a tomar en consideración las deducciones o salidas de dinero. En este caso, las cuentas por cobrar a consignador, los gastos de entrega, gastos de publicidad, comisiones ganadas sobre venta, comisiones de venta y garantía sobre el saldo de las cuentas por cobrar, anticipos prestados, entre cualquier otra deducción que el ejercicio pueda indicarle. Esto tendría un resultado neto que podría ser más o menos lo que sea el ingreso menos los gastos y tendremos un valor llamativo según el que tenga mayor volumen o transacción en un momento determinado. Por lo general deberían ser más ingresos que gastos para tener saldos positivos en esa transacción. Un caso práctico, un caso de ejercicio, modelo a seguir para nuestro proceso de evaluación, el que vamos a contemplar a continuación. Está relacionado con la empresa Ciros
y la empresa Cars. En el mismo, a medida que vamos leyendo y haciendo la resolución del mismo, necesito que ustedes puedan contemplar en qué parte del ejercicio se encuentra cada persona jurídica. Leamos el mismo. La empresa Ciros Compañía Anónima le envía a la empresa Cars 160.000 bolívares de mercancía. La primera consideración dice, cancela giros. Ciros cancela al contado por envío de la mercancía 8.200 bolívares. CAR cancela 5.200 por gasto de transporte. CAR cancela 6.000 por publicidad y llega a un acuerdo de 55% de CAR y el resto por Ciros. CAR vendió 125.000 y su costo fue de 60.000. CAR cobra su comisión por el 9% y envía a Ciros el 80% mediante transferencia bancaria. CAR cancela seguro de mercancías por 11.000 bolívares y se le carga Ciros. CAR vendió de contado 80.000 bolívares y el costo es de 38.400. CAR envía 70% a giros mediante transferencia bancaria. Se pide asientos contables necesarios en los libros de consignatario y consignador. Punto importante. ¿Cómo resolvemos este ejercicio, muchachos? Acá lo tenemos. Pero para ello, cuando demos clic en la resolución, vamos a conseguir que tenemos dos escenarios. Primero, el libro de consignatario de CAR. Todo lo que hizo el consignatario, entiéndase CAR, en sus asientos, lo que a él le correspondía. Y en la parte inferior vamos a contemplar lo que hizo Ciros, en este caso como consignador, los asientos que a él le corresponden. Es por ello que a medida que usted vaya revisando cada partida, cada proceso de partida de la evaluación, usted puede ver la resolución del mismo. Ejemplo, en el primer caso, la empresa Ciros le envía a la empresa CAR 160.000 bolívares de mercancía. Veamos qué sucede en cada caso. En el primer escenario, que es el libro consignatario CAR, él recibe la mercancía en consignación por 160.000 bolívares contra mercancía en consignación per contra 160.000. Importante, muchachos, los asientos deben de tener un registro, un asiento, una nota. ¿Por qué? En el momento que ustedes sean contadores, auditores, asistentes, senior, y tengan que hacer auditorías relacionadas con distintos libros, su punto de partida está en el asiento que tenga, en el registro que tenga el asiento. Pues desde allí usted podrá contemplar qué sucedió en ese momento, qué sucedió en ese espacio y usted podrá tener un poco de disolución para buscar el soporte en físico de ello y poder continuar con la misma. En este caso específico, el consignatario CARS registra mercancía de consignación 160.000 bolívares contra mercancía per contra. ¿Qué dijo su asiento? Para envío de mercancía a la empresa Ciros Compañía Anónima. En cambio, vamos a contemplar qué sucedió con el otro compañero y su asiento. En cambio, el consignador, en este caso Ciros, registró el inventario del consignatario CAR, compañía anónima 160.000 contra el inventario de mercancía 160. ¿Y cuál fue su asiento? Para el envío de mercancía a la empresa CAR, compañía anónima. Como ven, una recibe la mercancía y la otra la envía y ambos asientos concuerdan. En este caso, se respeta la ecuación patrimonial de forma exitosa. El segundo asiento reza, Ciros cancela de contado por el envío de la mercancía 8.200. Como fue Ciros quien lo pagó y no está relacionada con CAR, no vemos ningún tipo de información en este asiento, pero si bajamos donde están los asientos relacionados a Ciro, podemos contemplar que en su segundo asiento tiene gastos de fletes por consignación 8.200 contra el banco porque él fue quien los pagó por 8.200. Y el asiento, vean que tenemos asiento, notas al pie de la página, dice, para registrar cancelación de gastos de flete. Estos asientos por lo general, muchachos, deben ser algo puntual y específico, algo que así nos haga conectar directamente con lo que sucedió en esa transacción. Contemplemos el asiento número 2. Cars cancela 5.200 por gasto de transporte. ¿Dónde vamos a registrar este asiento? En el libro de Cars. Podemos contemplar que el segundo asiento de Cars efectivamente tiene
Cuentas por cobrar consignador 5.200 contra el banco, 5.200 el mismo valor, se respeta la ecuación patrimonial y tenemos nuestro asiento que reza. Para registrar cancelación de gasto de transporte, como ven, son asientos puntuales, son asientos específicos a favor de registrar la transacción que se vivió en su momento determinado. De esta misma forma, chicos, ustedes van a ir revisando cada uno de los asientos, cada una de las consideraciones, las 8 consideraciones que tenemos acá, y van a ir contemplando dónde están resueltas en cada uno de los escenarios y así poder ver qué se hizo en cada ecuación. Importantísimo. Uno de los asientos contiene un cálculo matemático que ustedes deben contemplar, deben dejar escrito en su proceso de evaluación. En este caso, hubo un anticipo de 80.000 bolívares y el cual se pagó el 70%, equivalente a 56.000 bolívares. Y se hizo su cálculo como tal y por ende su asiento. Cuentas por pagar consignador 5.600 contra el banco porque fue su salida. ¿Qué dijo el asiento? Para registrar envío de la venta al contado a Ciros Compañía Anónima. ¿Ok? Todo cálculo matemático que ustedes hagan en este proceso debe ser registrado, debe ser asentado para que pueda quedar el registro de la misma información. Al final van a conseguir el finiquito de venta con sus respectivas deducciones y contemplarán la resolución del ejercicio en sí. Chicos, nos queda practicar luego de esto. Acá parte nuestras referencias bibliográficas, las cuales van a permitir ampliar nuestro proceso investigativo o el intercambio de saberes que tuvimos en el día de hoy con respecto a esta materia. Ahora bien, me gustaría pasearlos de forma positiva por el cuestionario que vamos a presentar próximamente, pero esto lo vamos a hacer luego que repasemos parte de la teoría que dicta la unidad número 2. Esta unidad número 2, relacionada con las ventas a plazo en las organizaciones, nos muestra un proceso teórico extenso y exquisito donde nos afirma oportunidades acerca de las ventas a plazos en sí. Nos da la definición de la misma, avalada por el profesor Catacora en el año 2018, determinando lo que viene siendo las ventas a plazos en sí y características importantes de ello, así como también los factores que hacen posible que esto se pueda contemplar. Más de esta información nosotros la vamos a ver a profundidad en nuestra próxima clase. Asimismo, vamos a hablar acerca de la aplicabilidad de las modalidades de contrato de venta, las cuales son 4 y son oportunas según el caso que se tenga. De la misma manera, vamos a hablar de los métodos de considerar los ingresos ganados en las ventas a plazo. Tenemos 3 métodos: el de costo de utilidad y costo de utilidad del mismo, el más oportuno, siempre se utiliza para la organización. Vemos un cálculo a través de un asiento, de una gráfica, de cómo pudiese ser el mismo y conseguimos nuevamente plantillas para los asientos contables que tendríamos que revisar poco a poco la siguiente semana para contemplar el mismo. Así como también vamos a ver un asiento, un ejercicio oportuno, el cual nos dará la oportunidad de acentuar nuestra información en torno a esta unidad. Ahora bien, mis estimados, en el proceso evaluativo de la unidad número 1, este cuestionario, muchachos, tenemos para entregarlo hasta el 2 de mayo del año en curso. Nosotros tenemos en bien la posibilidad de hacer el mismo y utilizar las 3 opciones que esta tiene. ¿Ok? Nosotros tenemos un cuestionario relacionado con la unidad y esta tiene 3 intentos a utilizar. Siempre le sugiero, si usted hizo su primer intento y en él usted considera que puede obtener una puntuación mucho mayor, por favor utilice su opción. Tiene 2 opciones más.
Si considera que con las puntuaciones que ha sacado, tiene en bien la capacidad de sacar una mayor puntuación, por favor hágala. Tenga la posibilidad de utilizar los recursos para que ustedes tengan notas extraordinarias en su proceso evaluativo. ¿Ok? Este cuestionario contempla varias preguntas, las cuales ustedes van a ir respondiendo de forma positiva. Esto está relacionado obviamente con la cátedra en sí, con lo que vimos en la unidad 1 y tiene en ver relación con las ventas a plazo. Estas preguntas tienen una ponderación oportuna e inmediata y ustedes simplemente deben leer la pregunta de forma positiva, deben leer la pregunta de forma consciente para que usted pueda responderla y tener en sí una evaluación adecuada. Les sugiero, por favor, leer la teoría que tenemos en nuestro cuaderno digital. Les sugiero, por favor, leerlo de forma oportuna. Les recomiendo tomarse su tiempo para indagar en torno a la teoría, así como también repasar lo que viene siendo nuestros formatos, guías. ¿Sí? Tenemos dos modelos de cuestionario, los cuales ustedes pueden repasar, pueden revisar esos modelos de evaluación que tenemos de preguntas y así ganar espacio en cuanto a lo que puedan conseguirse allí. Los modelos de cuestionario tienen diversas preguntas relacionadas con la cátedra y que las mismas ustedes pueden tomarlas como base para su proceso evaluativo. Estas preguntas realmente son preguntas relacionadas a toda la cátedra como tal y las mismas tienen cuatro opciones. Ejemplo, la primera pregunta dice, la persona natural o jurídica que realiza el traspaso de la posesión de bienes o servicios se llama vendedor opción A, consignatario opción B, comprador opción C, consignador opción D. Según su constructo, su proceso de estudio, usted tomará la opción adecuada a favor de una respuesta correcta. Por su parte, la pregunta 8, como ejemplo, dice, las sucursales son la empresa que manda, depende de la casa matriz, tiene contabilidades diferentes, toma decisiones administrativas diferentes a la matriz. Según su constructo, su proceso de estudio, usted tomará la opción adecuada para dar una respuesta oportuna de ello. Miremos un ejemplo más. La pregunta 17. La casa matriz, cuando crea su contabilidad, la sucursal, ¿dónde ubica el estado de situación financiera? Primeramente en el grupo de los pasivos, ve en el grupo de los activos, en el capital, de en las cuentas nominales. Según el proceso de estudio y su afinación de conocimiento, usted tomará la opción adecuada a favor de ello. Veamos la pregunta 28. Una subsidiaria es parcialmente propiedad de A, otra sucursal, B, de ninguna agencia, de una agencia, D, de una filial, C, de ninguna de las anteriores. Usted, según su constructo, su proceso evaluativo, tomará la opción necesaria a favor de su proceso evaluativo. De esta forma, usted podrá ver las preguntas. Sería oportuno que usted las revise, pase su contenido, extienda parte de la información dada en el cuaderno digital y así usted avance a la construcción de su material en base a la información. Este video está súper detallado y también les habla acerca del contrato de consignación de forma mucho más práctica y amena, el cual ustedes pudiesen contemplar de forma positiva en su proceso de estudio. Dicho esto, muchachos, y sin quedar algo más por acotar, nos vemos en nuestro próximo encuentro, el cual es el día miércoles 15 de abril a la misma hora. Les sugiero dedicar una hora diaria a sus estudios
para que de esta forma ustedes puedan contemplar de forma positiva la cátedra y puedan acentuar sus conocimientos. Les deseo el mayor de los éxitos. Recuerden que ustedes son personas estudiosas, son exitosos y pueden lograr todo lo que se propongan. Les abrazo a la distancia fuertemente, los bendigo y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Feliz noche.